Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Hoy vamos a comenzar con el Salmo 46. Otros de los salmos que figuran como que eran de los o cantaban los hijos de Coré, que como explicábamos en otros salmos anteriores, era una de las familias de la tribu de Leví, una tribu que precisamente estaba apartada por el Señor para ministrar. Y en el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Precisamente los estudiosos, los que nos hablan, es que hay dos momentos, algunos estiman que pudo haberse escrito este salmo, que fue precisamente en momentos de invasión, cuando el pueblo estaba viviendo asedios, invasión. Y son esos momentos donde uno, por fe, proclama que a pesar de la circunstancia que se estaba viviendo, a pesar del momento que se estaba viviendo. Porque recordemos algo que no nos cansaremos de decir, y es que en los momentos fáciles, en los momentos de victoria, en los momentos de calma o de victoria, es fácil proclamar por fe. Es fácil hablar de la fe. Pero la verdadera fe se manifiesta cuando tú hablas la verdad de Dios, cuando las cosas son totalmente contrarias. Porque a pesar de los momentos difíciles que puedas vivir, Dios no cambia su esencia y Dios no cambia su deseo para con su pueblo, Dios no cambia su deseo para con sus hijos, Dios no cambia sus planes. Aunque el diablo se levante como río, Dios sigue pensando en bendecir, proteger, guardar a su pueblo. Por eso el que tiene fe sigue manifestando esa verdad aún en esa circunstancia. Lo sigue manifestando para sí mismo, para retroalimentarse de la fe. Y lo sigue manifestando hacia afuera para que se entere el enemigo y para que se enteren los demás. Vamos a explicarlo. La Biblia dice que lo que abunda el corazón habla la boca. Y si lo que de nuestra boca en los momentos difíciles, en los momentos de presión, es precisamente de lo que uno se alimentó en su vida. Si en los momentos difíciles y de presión tú sigues proclamando que Dios es nuestro amparo, es mi amparo y mi fortaleza, y el que me auxilia pronto en medio de mis tribulaciones, es porque esa es la fe que hay en tu corazón. Los que no cultivan esa fe comienzan a quejarse y comienzan a sentirse abandonados por el Señor. Comienzan a quejarse delante de Dios y delante de los demás, que precisamente Dios los dejó, los abandonó. Y hay momentos, aún las personas de fe, de máxima fe, hay momentos que uno se puede sentir de esa manera, como abandonado, como desprotegido, como Dios, ¿dónde estás? Sí, hasta las personas de mayor fe. Siempre recuerdo al gran profeta de Israel, como fue el que hizo descender fuego del cielo, Elías,
que en un momento se sintió tan mal que dijo, Señor, déjame, quiero morir. Hasta los grandes hombres de fe pueden pasar lo que se llama las crisis de fe. Crisis de fe. Pero por eso debemos cultivar y fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Cultivar esa comunión íntima con Dios para que cuando venga el momento difícil podamos seguir proclamando: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso fluirá, lo que abundará en nuestro corazón, fluirá en nuestra boca en los momentos de crisis. Y también la Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Testigos físicos y testigos espirituales. Los testigos físicos es la gente que nos rodea. Cuando Pablo en la isla de Troas, después de haber naufragado, comenzó a juntar leña para el fuego, una víbora se le metió en la mano y lo picó, y mientras todos estaban esperando que caiga muerto, él se sacudió la víbora en el fuego y continuó con vida. Había una gran nube de testigos físicos a su alrededor que estaban esperando su muerte. Y a nuestro alrededor habrá gente que estará esperando a ver cómo reaccionamos ante la tribulación que vivamos. ¿Cómo reaccionamos hasta ese problema, esa enfermedad, ese ataque o lo que sea? Y de la forma que reaccionemos, ellos sabrán verdaderamente si somos personas de fe, hijos de Dios, si Dios está verdaderamente con nosotros. Todo se muestra en el momento de prueba. Hablábamos testigos físicos, pero esa gran nube de testigos también habla de testigos espirituales. El mundo espiritual, que está compuesto por el reino de los cielos, ángeles, y el reino de las tinieblas, demonios, que están esperando a ver cuál es nuestra vida de fe verdadera y genuina, a ver cuál es nuestra posición. Sobre todo los demonios, cuando a nosotros, los cristianos, sobre todo los que venimos de una extracción pentecostal, del mundo pentecostal, que tanto nos gusta hablar de la guerra espiritual y reprender al diablo y atar al hombre fuerte. Mira, tú puedes proclamar lo que quieras, pero si en el momento de duda, en el momento de tribulación, en el momento de problemas, el mundo espiritual de maldad verá si verdaderamente eres un hombre, una mujer de Dios, que verdaderamente tienes la autoridad de Dios. Porque ellos escucharán y verán tus actitudes y escucharán de tus labios si sale una alabanza. Dios es mi amparo y fortaleza y mi pronto auxilio en medio de esta tribulación. Aunque te vean llorando, aunque te vean enfermo, aunque te vean en situaciones complicadas. O serás de esos que cuando todo va bien tienes fe, pero cuando no va bien no tienes fe. Esa es la gran prueba. Jesucristo superó las tentaciones del diablo, las pruebas, en el momento en que estuvo en el desierto. Escrito está, porque la palabra estaba viva en su corazón, porque Él era la palabra viva. Y así debemos, los hijos de Dios, tener esa palabra viva, morando, viva en nuestro corazón, de manera que cuando seamos probados por esa gran nube de testigos, no salga de nuestro intelecto, sino que salga de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en medio de esta tribulación. Y hoy
somos nosotros los que te decimos a ti, nada te turbe. Si no es molestia para usted, abraza al que está a tu lado, abrázalo, 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 corre, abrázalo, abrázalo. Y dígale en el oído, venga lo que venga, no te turbes. Cuando toda gota esperanza se termine y te sientas solo y triste, cántalo conmigo, todo el mundo dice, sin fuerzas para continuar. Cuando miras al cielo buscando un alivio, oye, vaya a tu soledad y tu enfermedad, no sabes qué hacer. Oigan, pastores, iglesia, pero en esos momentos todo el mundo ya no hay por qué llorar, ya no hay por qué llorar, solo repites la canción. Cántalo conmigo que veo gente envuelta en el espíritu ahí. Pero en esos, cántalo, levanta tus manos al cielo, ya no hay por qué llorar, solo repites la canción. Nada te turbe, nada, todo se pasa, Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, 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 quien a Dios tiene. Nada, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Hay cosas, dígalo, hay cosas que en la vida no entiendes, que no caben en tu mente. Tienes que llorar, dígalo conmigo. Tienes que orar y buscar una explicación para tu situación y tu preocupación. Tú no sabes qué hacer. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Embellezar de todo el mundo conmigo. Pero en esos momentos, todo el mundo con las manos arriba, levántalas bien altas al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repites la canción. Dame los coros conmigo, dice. Pero en esos, porque levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite. Y esta mujer me dijo una frase que ahora yo y ella se la decimos a ustedes en esta noche. Nada, nada te turbe, nada te espante, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, 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 quien a Dios tiene. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, la paciencia todo
lo alcanza solo. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Y continuamos con este Salmo 46, después del primer versículo donde habíamos visto la gran proclama de fe en medio de las tribulaciones y en medio de los problemas, conflictos. Y en el versículo 2 y 3 dice, por tanto comienza. O sea, que a pesar de por el motivo que sea, no me importa. No temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando en forma simbólica, pero está hablando de unos cataclismos. Porque que la tierra sea removida habla de terremotos, y que se traspasen los montes al corazón del mar habla de unos cataclismos de tal manera que se hundan las grandes montañas. Y aunque bramen y se turben sus aguas, las aguas del mar, hablamos de maremotos, tsunamis, y tiemblen los montes a causa de su braveza. O sea, hace una comparativa de que las tribulaciones que podamos estar viviendo tengan unas dimensiones tremendas, como puede ser terremotos, maremotos, tsunamis, volcanes y no sé qué más podemos entender, aguas tremendamente bravas, que son todas cosas que lo que hacen es temblar. A mí nunca me pasó estar en medio de alguna situación más allá de alguna tormenta, pero he hablado con personas que les ha tocado. Me acuerdo un futbolista profesional que le tocó vivir en dos sitios. Él jugó al fútbol en Grecia y vivió un terremoto en Grecia, y también jugó al fútbol en Ecuador y vivió otro terremoto en Ecuador. Y me contaban acerca del temor que pasaron en esas situaciones, del miedo. Y me acuerdo un hermano en la fe que vivió el gran terremoto de los 80 que hubo en la Ciudad de México. ¿Y cómo vivieron? Entonces aquí hace esta comparativa y asemeja las turbulencias de la vida que atacaban al pueblo de Dios, que eran semejantes a estas. Y que a pesar de lo brava, de la braveza, dice, a pesar de lo profundo, de lo tremendo, ellos se habían decidido a no temer. No temeré. El temor pone lazo, dice la Biblia. Significa que el temor te atenaza, te ata, no te deja crecer, desarrollarte, ni siquiera nos deja reaccionar el temor. No temeré, aunque acontezcan estas cosas. El temor en sí lleva castigo. La Biblia dice que el temor paraliza y que el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Significa que cuando tenemos ese temor de tal manera, significa que no hemos conocido el perfecto amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué significa? Que cuando uno conoce el perfecto amor de Dios, lo que hace es que se siente confiado, no en uno, no en sus fuerzas. Confiado. El amor de Dios te hace sentir confiado. Por lo tanto, cuando dudas, cuando
temes de esa manera es porque has dejado de acercarte y has dejado de recibir el amor de Dios. Has dejado de ser perfeccionado en el amor de Dios. El amor de Dios, dice la Biblia, que echa fuera el temor. Y aquí, entre el versículo 3 que termina, antes de comenzar el 4, hay una frase que significa, una palabra, que es la palabra Selah. Y es un interludio de meditación para meditar en lo que hablamos. Significa, ahora debemos meditar. ¿Cómo estoy sobrellevando mi tiempo de tribulación? ¿Me estoy dejando perfeccionar en el amor de Dios? ¿O no estoy siendo perfeccionado en el amor de Dios y estoy sucumbiendo ante el temor?